Detective. Todos me conocen acá, en el barrio. Siempre resuelvo los casos, y en menos de 48 horas. Con el último caso que cerré, finalmente me ascendieron. Ojo, yo me lo merecía. Todo apuntaba a un suicidio, pero yo insistí. Insistí hasta encontrar al asesino. Y bueno, como siempre, lo encontré. Fue hace unos meses atrás. Era la noche de mi cumpleaños, cuando me asignaron el caso de la señora Stevens. Las declaraciones coincidían. La doméstica, que trabajaba hacía un tiempo en lo de la señora Susana, a las 7 de la tarde se retiró a su casa. A las 7:10 el jardinero le entregó a la señora Susana la revista y se fue. Antes de matarse, se presume que la señora Susana se sirvió un vaso con whisky y arrojó unas gotas de veneno. Lo bebió y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El cadáver fue descubierto por el jardinero y la doméstica a las 7 de la mañana. La revista fue hallada entre sus dedos, tremendamente contraídos. La doméstica es medio estúpida. La señora cambió de canal y me pidió que le enviara con el jardinero la revista. Y después me retiré. Esa fue la última orden que recibí. ¿Seguro? Segurísimo. Le entregué la revista y me fui. Nadie más entró en la casa de la señora. No. El jardinero sonaba muy seguro. ¿El whisky tenía veneno? El proceso de suicidio es absurdo. Pero de ser un suicidio, ¿por qué se mataría? Enviudó 2 veces, y sin descendencia, su muerte solo podría beneficiar a una persona. Saverio Stevens. Es verdad. La coartada de Saverio Stevens fue verificada. Estuvo todo el lunes en su trabajo. No. Esto es un asesinato. Hay un indicio que lo comprueba. No se encontró el envase del veneno. Buscamos por toda la casa, pero no descubrimos dónde estaba el envase. El suicidio de la señora Susana me preocupaba, diré, una enormidad. Yo estaba en presencia de un asesino muy inteligente, que había utilizado un recurso simple, pero imposible de presumir. Tan compenetrado estaban mis conjeturas que yo, que nunca bebo alcohol, pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mí? No lo sé. De pronto, una idea me alumbró. ¿La señora Susana tomaba el whisky con hielo o sin hielo? Con hielo. ¿Y ese hielo? ¿Lo compraba o...? No, lo hacía en un freezer que tiene en la casa. Ahora que recuerdo, el domingo pasó Saverio a arreglar el freezer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Una hora después estábamos en la casa de la suicida. El químico Paulino retiró varios cubitos de hielo y procedió a analizar si contenían el tóxico. Al cabo de unos minutos, pudo descubrir que... Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba resuelto.
En cuanto Saverio Stevens nos vio aparecer, se descompensó lentamente y se desplomó. Murió de un ataque cardíaco. En el estante se encontraba un frasco de veneno. Tras reparar el freezer, Saverio arrojó el veneno en el agua para hacer hielo. La señora Susana, ignorante de que la muerte la acechaba, tomó el whisky envenenado. Los efectos no se hicieron esperar. ...15 días Cancún, 15 días Miami, redondo. ¿El auto? Sí, mira, estuve viendo el Renault Megane que actualizaron ahora, ¿viste? Así que lo ascendieron, ¿eh? Qué bien, qué bueno, ¿eh? Cuánto me alegro. Sabe que a mí me contrataron de acá enfrente, por suerte. Va, por suerte. Por suerte es un decir, ¿no? Pobre señora Susana, ¿no? A ver, dame, te llamo 5 minutos. Y encima fue el hermano. Y encima se murió. Pobre la viuda. Hablando de Roma. Llevaba un año trabajando en la casa de la señora Susana. Una buena oportunidad para robarle todo. Porque robar carteras y billeteras ya estaba complicado. Mucha policía en la calle. Fue fácil entrar. Una huérfana con cara de tarada convence a cualquiera. Lo difícil era robarle. Controlaba todo lo que hacía, lo que no hacía. Vieja tacaña. Pero yo de tarada solo tenía la cara. La vieja maltrataba bastante al hermano. Y no la culpo. Saverio era bastante inútil. Pero también bastante dócil. ¿No me das un traguito? No, Saverio, recién tomaste las pastillas. Sophie. ¿En verdad no querés que... Sophie, ¿no querés que le preguntemos a Susana? Sophie. ¿Otra vez con eso, Saverio? Ya sabes que nunca aceptó que estemos juntos. ¿No viste cómo me trata? Imagínate vivir con ella, ¿no? Además, desaprueba todo lo que haces. Piensa que sos un inútil. Te hace arreglar todo en la casa y ni siquiera te paga. No está bien que ande diciendo el estúpido de Saverio, el idiota de mi hermano. Ella se cree mejor que vos solamente porque se casó con 2 viejos ricachones. Al final se murieron todos. Ella se tiene que morir. ¿Y si se muere? Resulta que el inútil sabía mucho de drogas y dónde conseguirlas. ¿Llamo al técnico para que venga a ver el freezer, señora? No, es muy caro. Pediré a Saverio que sirva para algo. Y yo, la tarada, sabía que la vieja iba a ponerle hielo al whisky. Nadie iba a sospechar nada. Y en caso de sospechar... Gracias. Muchas gracias. Lo harían de Saverio. ¿Que cómo maté a Saverio? Esa noche cambié su medicación. Y sabiendo que su corazón era débil, cuando fueran a buscarlo, no podría resistirlo. Así que bueno, conseguí el ascenso, cambié el coche, saqué los pasajes a Cancún.
Fue el asesino más ingenioso que conocí.